Que ya, creo que ahora sí. Muy buenos días para todos y todas. Es sabroso, digámoslo así, que nos podamos encontrar en el día de hoy. Ya pues Leslie les compartió en este momento Luz Marina Villa de se está haciendo una presentación en la Mesa Departamental de Familias, en la cual también trabajamos. Entonces lo que hicimos fue reorganizar como las responsabilidades y poder estar atentos pues a los diferentes espacios. Así que reciban también de parte de Luz Marina un saludo y una bienvenida para el trabajo del día de hoy, que esperamos sea muy nutrido tanto para ustedes en este compartir que vamos a tener desde PAN Corporación Social en su línea de trabajo con las familias, proyectos especiales, especialmente, valga la redundancia, el programa de Echando Bolas, que está a cargo pues, de Ana Shirley Casas Tavera. Leslie les anunció que es trabajadora social, facilitadora terapéutica, ha tenido estudios en género y migraciones y en diferentes procesos que ayudan al acompañamiento y los procesos terapéuticos e intervenciones cuando se requieren con las familias y pues por supuesto sus integrantes. Me corresponde entonces darle la bienvenida también a nombre de nuestra organización de PAN Corporación Social, una organización que este año cumple 55 años de trabajo dedicado a la atención de los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, familias y digamos que en los últimos años también se ha abarcado todo el curso de vida. Esto es entonces trabajando también con los grupos poblacionales que según las dinámicas sociales se vayan pues mostrando. Estos 35 años de trabajo han dado la posibilidad a la organización tanto de construir como de construir prácticas, programas y proyectos teniendo en cuenta los cambios que se van teniendo a nivel social y pues por supuesto la incidencia que se logra hacer en ellos para mejorar las realidades de las poblaciones. Entonces, teniendo en cuenta pues como esto, que ustedes sepan que están con una organización con una experiencia de trabajo bastante amplia, que ha tenido sus momentos de procesos muy importantes, también de equivocarnos como toda organización que nace y crece y se va desarrollando y evolucionando. Lo importante de estos asuntos es poder recoger. Esperamos que hoy también ustedes, después de conocer esta propuesta de trabajo y la experiencia que se ha tenido al atender y acompañar a las familias migrantes en este momento más desde el país hermano de Venezuela, pero que en lo histórico de PAN se ha tenido trabajo años atrás, unas décadas atrás, con familias migrantes, especialmente del Ecuador y del Perú. Igualmente, en atención con familias de origen étnico, muy especialmente en Verachamí, en el suroeste del departamento y en otros departamentos, y también por la movilidad interna que se ha dado de los grupos poblacionales en la ciudad, donde han quedado algunos niños expuestos a situación de calle y a dificultades de vulneración o de inobservancia de sus derechos. Desde ahí entonces la organización trabaja en diferentes líneas de solución que ahorita en su presentación Ana nos va a compartir. Entonces, sin esto, sin dar pues como más a este preámbulo, le damos la entrada a Ana para que por favor entonces inicie este espacio. Muchas gracias, estaremos atentas, yo estaré moderando. Si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, el chat está abierto para que en el momento en que lo deseen lo vayan haciendo y nosotros aquí vamos haciendo los pares que correspondan para ir dando fluidez a este encuentro. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por esa apertura y a Leslie. Muy buenos días para todos y todas. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes una experiencia transformadora
que hemos venido desarrollando desde PAN Corporación Social y con el programa Echando Bola. Voy a compartir pantalla. Pues por me cuentan si se ve. La verdad es que que el comportamiento. Entonces, como perdón, hay alguien con micrófono abierto para que por favor nos colaboren. Esto sí es muy importante que nos ayudemos. Entonces, revisemos. Aquí está, ¿me están escuchando? Sí, yo sí te estoy escuchando. Ok, entonces les pedimos que nos ayuden con esta parte muy importante para dar fluidez al encuentro, de mantener entonces los micrófonos cerrados para evitar pues como las interrupciones, y ayudémonos entonces también con el chat. ¿Listo? Hay alguien que tiene micrófono abierto y hay personas a su alrededor conversando, para que por favor revisen. O Leslie, no sé si tú desde allí puedes cerrar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre, como ya lo mencionaron, es Ana Chirley Casas Tavera. Soy trabajadora social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, egresada, facilitadora terapéutica y líder del programa Echando Bola. La invitación el día de hoy es a que hagamos un recorrido lleno de historias, desafíos y sobre todo esperanzas. Vamos a conocer cómo las familias migrantes han dejado atrás su hogar en busca de una nueva vida. En este proceso que nosotros llevamos a cabo con ella, en ese primer contacto, una de las estrategias o del acercamiento que hacemos con ellas es preguntarles qué las motivó a dejar su país. Y con base en eso, quiero invitarles con unas preguntas que quiero que las introyectemos y reflexionemos para estar como en los zapatos y comprender qué motivó a estas personas y a estas familias a dejar sus hogares. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes si su país no les ofreciera seguridad, comida o trabajo? ¿Qué harían si sus hijos necesitaran un medicamento y que ese no existiera en su lugar donde habitan, la ciudad o municipio? ¿A quién acudirían si su familia tuviera que abandonar todo en cuestión de días? Y por último, ¿qué objetos llevarías contigo si solo pudieras empacar una maleta para empezar desde cero? Entonces son las preguntas que nos dejan esas conversaciones y esas voces en la interacción que generamos cada que atendemos a una familia, y que hoy quiero traerlas a este espacio para que cada uno de nosotros reflexionemos y entendamos que muchas veces en la migración no es algo voluntario, sino que hace parte de los contextos que nos llevan a tomar esta decisión. Bueno, para entender el proceso de atención de Echando Bolas, es importante conocer el modelo de intervención de PAN Corporación Social, que tiene una experiencia de trabajo con familias migrantes de Ecuador, de Perú. Esta experiencia de trabajo se realizó en el centro de la ciudad, también con grupos indígenas y étnicos que viven la movilidad interna, y con las familias en Verachamí. Esta trayectoria le ha permitido a PAN especialmente especializarse en acompañamiento familiar. Y ahí dentro de ese acompañamiento al ser en sus diferentes entornos, como lo son la familia, el educativo, el laboral y el comunitario, nos lleva a diseñar y construir unas soluciones a esas problemáticas sociales relevantes que se van generando. Esas soluciones acá se dan 5 soluciones. Está la solución a educación y oportunidades, bienestar y buen vivir, capital social y comunidad, emprendimiento y desarrollo económico,
y alimentación y nutrición. Cada una de esas soluciones hacen parte unos programas o tienen unos programas que permiten atender a ese grupo poblacional. Entonces, en educación y oportunidades tenemos los programas que son orientados en acompañamiento socioemocional, como lo es el programa de Construyendo Futuro, que es un programa que acompaña a chicos de noveno, 10 y 11 de los colegios en poblaciones lejanas o que no tienen fácil acceso a un psicosocial que los acompañe en este proceso de descubrir, de desarrollar o fortalecer su proyecto de vida. Y también que va enfocado en que estos chicos no deserten de la educación, pasen a la educación superior y puedan terminarla. También tenemos programas de educación formal y no formal, como son nuestros centros infantiles, que tenemos en diferentes lugares de la ciudad de Antioquia y otros departamentos. Y también tenemos un programa de Sura que se llama Félix y Susana, que es un programa de promoción y prevención de entornos protectores. Entonces trabajan todo tipo de violencias y temáticas enfocadas a generar entornos protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. En Buen Vivir y Bienestar estamos los programas como es Echando Bolas, los programas de restablecimiento de derechos, el acompañamiento a madres gestantes y lactantes, la promoción de salud mental y la prevención de conductas adictivas, que son programas que la corporación también ha diseñado para atender esa problemática como los temas de salud mental. En Capital Social y Comunidades tenemos a las ludotecas La Visitación, que están en diferentes barrios de acá de Medellín, como son Popular, Picacho, Aranjuez y Paraíso. Y también en Bogotá ahora hay un nuevo proyecto con unas ludotecas. Y también ahí entrarían pues los voluntariados, que son personas que se suman a nuestro propósito y a nuestras acciones para ayudarnos pues como a mitigar y esas situaciones y problemáticas que se van dando a nivel social. Como corporación, para nosotros es muy importante generar confianza en las personas, en los diferentes sectores, tanto la población que atendemos. Entonces, por eso generamos capacidad y nos estamos cada año certificando en calidad. En estos momentos estamos en un proceso de recertificación y la idea es que esto es demostrar cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y nuestro compromiso ético y profesional en este ejercicio que llevamos a cabo. Bueno, PAN tiene una política de acompañamiento. Esta política de acompañamiento nos permite establecer orientaciones y objetivos para los programas dirigidos a las familias, facilitando el acceso a las gestiones del Estado, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo el rol como agentes políticos en la sociedad. La perspectiva de esta política de familia es que PAN busca fortalecer la participación de las familias en sus diferentes programas, promover la convivencia democrática, reconocer a la familia como colectivo político que aporta a la construcción de sociedad y garantizar derechos, condiciones y oportunidades para su desarrollo integral. Bueno, ahora hablándoles y contándoles como cuál es el objetivo de Echando Bolas, sería pues como el fortalecer la protección integral de las familias migrantes venezolanas colombianas retornadas y de acogida en situación de vulnerabilidad mediante el acompañamiento académico, emocional y el acceso a oportunidades de generación de ingresos
que promueven su autonomía económica. En esto, para saber cómo nacimos y cómo nace el programa Echando Bolas, escogimos 3 palabras significativas que representan ese inicio, y es la sensibilidad de una familia que hace parte de los procesos que se llevan a cabo en PAN a través de donaciones y participación de ellos en diferentes programas. Ellos viven una situación con una mamá en un semáforo y de ahí le proponen a través de la acción, que sería ese proceso de acción, a la corporación generar un acompañamiento a estas familias que están viviendo como esa situación de migración, que nos llegan a un país, no saben dónde dirigirse para solicitar ayuda, no saben las leyes ni normas de este país. Entonces de ahí surge como esa intención de acompañarlos a reconocer esos espacios, esas políticas y ese desarrollo dentro del como la actividad meritoria que desarrolla PAN para atender a través de esa sensibilidad de esa amiga Befana la problemática de la migración de las familias migrantes. Y como respuesta institucional surge el programa Echando Bolas, quien inicia a finales del 2021 con 36 familias. Y de 2021 a 2025 hemos atendido 158 familias. Eso corresponde a 1093 vidas, personas acompañadas directa o indirectamente que elevaron su buen vivir. Este proceso inicialmente no estaba sistematizado, y a través de los años de experiencia se va dando esa necesidad de caracterización de las familias participantes. Entonces les voy a compartir como unos datos generales de lo que se realiza en esos espacios de caracterización con las familias. Entonces tenemos que hemos atendido en tipologías familiares, o sea, la conformación de los grupos familiares son a través de las familias nucleares, que son papá, mamá e hijos, con un 31%. Las familias extensas han tenido un 29%, las reconstituidas un 20%, la monoparental femenina un 18%, monoparental masculina un 1% y la unifamiliar también un 1%. Este ejercicio nos permite el conocimiento situado de la familia, completando las documentaciones faltantes y cumplimiento de los requisitos en la inscripción y permanencia de las familias del programa. En la imagen de referencia tenemos 2 tipologías familiares, una extensa y una monoparental femenina. Las características de las viviendas de estas familias: ellas viven en rancho 1%, aparta estudio tenemos un 17%, en casa 37%, que hay un dato importante, es que son casas y muchos de ellos se unen, pues, ya sea con familias colombianas o familias de su misma país, y se unen para pagar un arriendo o adquirir una casa compartida. Y un 17% el aparta estudio. Ya acá en la afiliación al régimen de salud o al sistema de salud, tenemos que la población en el régimen contributivo, un 80% de nuestra población está afiliada al régimen contributivo, perdón, un 15%, al subsidiado un 80% y no afiliado un 5%. Y estas no afiliadas se dan porque son personas que aún no logran regularizarse en el país.
Entonces acá tenemos evidencia de voces y actividades que se realizan, que son atenciones en una, pues como la atención de, en el primer momento, una entrevista individual, procesos formativos, jornadas de salud, visitas domiciliarias y entregas de ayudas humanitarias. La escolaridad en los adultos, así, pues hemos identificado en esta caracterización que la población analfabeta es de un 5%. La técnica o tecnólogos es de un 23%. Primaria sería un 39%, un 35% y profesionales un 15% y secundaria un 22%. Y ya cuando hablamos de educación en los niños, niñas y adolescentes, entonces tenemos que hay niños que están en cuidado familiar, o sea, no los tienen en ningún tipo de programa, sino que la familia por su edad o su curso de vida deciden pues tenerlos todavía en ese cuidado. En educación no formal, que son programas de PAN como centros infantiles y programas de entornos familiares, están un 25%, en primaria un 50% y en secundaria tenemos un 20%. Ya acá tenemos las imágenes de referencia de dos de nuestros participantes, como son Luis Ángel, un niño que estuvo en riesgo de apatrida, que no fue reconocido en el gobierno venezolano, ni tampoco en el país, ni colombiano ni venezolano, pero Colombia a través de sus leyes establece que ningún niño puede estar desamparado, dándole la ciudadanía y quien ya cuenta con su registro civil. A él se le ha ayudado pues como con ese tema de la apatrida, el apoyo para gestiones de cupo escolar y apoyo con uniformes y útiles escolares, ya que la familia no contaba en su momento con los recursos para acceder y darle estos elementos. Y doña Carmen Guerrero, una adulta que llega al programa analfabeta, se le brinda pues acompañamiento escolar con aprendizajes básicos de lectoescritura para que ella aprenda, inicie un emprendimiento. Por acá tenemos la parte de los ingresos económicos de las familias, donde encontramos que empleados formales son un 15% de nuestra población. Los independientes son 25%, trabajadores informales el 5%, y desempleados tenemos, desempleados 5% y trabajadores informales un 55%. Entonces, acá hay dos referencias. Maureen García, que es una emprendedora con realización de anchetas y artesanías como son lapiceros artesanales. Ella también el año pasado culmina sus estudios de bachiller con el apoyo pues, del programa. Y Yesenia Mendoza, quien adquiere o accede a un empleo en una óptica. Por acá tenemos unas imágenes de referencia de nuestro momento de clausura del año, donde se hace pues como un reconocimiento, pero que más adelante les contaré de este momento. La metodología de trabajo de intervención es una metodología participativa, activa y vivencial. Esta se realiza a través de asesorías individuales, asesorías grupales, espacios de escucha, espacios de co-construcción de nuevos aprendizajes y aperturas a nuevas experiencias. Ese momento de la caracterización familiar donde conocemos a cada uno de esos integrantes que conforman ese grupo familiar, identificamos sus necesidades y también ellos reconocen y se reconocen como sujetos de derecho y como partícipes dentro de procesos sociales y también dentro de los procesos que se van a nivel familiar.
Esto a través de también visitas domiciliares, los encuentros familiares formativos, las construcciones del plan de vida familiar, un seguimiento mensual a cumplimiento de indicadores. De cada mes nosotros tenemos un contacto con la familia, sea presencial o virtual, donde identificamos cómo van esos avances con relación a esas necesidades identificadas al inicio del proceso, o si hay nuevas necesidades que atender y cómo se va desarrollando ese proyecto de vida familiar. Y por último, tenemos un evento de clausura y graduación. Estos procesos se dan por etapa. En la primera etapa tenemos una convocatoria para que las diferentes familias que deseen participar de nuestro proceso reconozcan nuestro programa, qué hacemos, cómo lo hacemos y de qué se estarían beneficiando. Y hacemos un acercamiento a través de espacios grupales o individuales donde les contamos y socializamos sobre el programa. En la etapa 2, la familia entra a un proceso de transformación. Esta dura 6 meses. Ahí, según sus intereses en la parte de sostenibilidad económica, se desarrollan o participan de talleres, ya sea para empleabilidad o para emprendimiento. Ahí tenemos como unos talleres de bisutería que realizamos con mujeres cabezas de hogar y que se les entregó insumos para que desarrollaran una actividad económica que les permitiera seguir cuidando a sus hijos y familia sin tener que desplazarse pues como de sus hogares, porque esta era una como de las necesidades que ellas expresaban que limitaban ese acceso a un empleo o a salir a trabajar, a desarrollar una actividad económica, precisamente porque no contaban con el tiempo y los recursos, entonces requerían pues como ese proceso de encontrar qué hacer que no afectara su dinámica familiar diaria. Y un taller de empleabilidad. Aquí tenemos la parte de estabilización e independencia familiar que dura entre 1 y 2 años. Se les hace la socialización de ofertas laborales, también que reconozcan estas entidades que brindan acceso a empleos y también esta familia que fue beneficiada en una feria de empleabilidad que se realiza en Junín. Una familia benefactora donó el puesto para que esta familia se beneficiara de ese espacio y vendiera pues como sus productos que son cremas a base de marihuana. Acá tenemos unas imágenes de referencia realizando diferentes actividades grupales y de formación con las familias. Acá un espacio de formación para empoderamiento femenino y una de nuestras emprendedoras que muy orgullosa nos está enseñando su plan de negocio o el cuaderno donde está desarrolló su plan de negocio. En la parte de la etapa número 4 está la constancia de participación y la validación de logros e indicadores, donde se reconocen esas familias que han logrado suplir esas necesidades con las que llegan al proceso, que ya hay un reconocimiento de las entidades que les brindan pues como ese acceso a derechos y que también tienen una autonomía para, pues, como ya caminar solitos, por así decirlo. Por acá tenemos un testimonio de una familia donde se les preguntaba o se les indaba de cómo viven el proceso en el programa y es una familia que nos cuenta o nos deja pues como un mensaje que se estaban muy agradecidos por el acompañamiento recibido. Ellos consideraron que ya habían logrado una estabilidad familiar y económica, por lo cual le daban el cupo a otra familia que lo necesitara, como ellos lo necesitaron en un principio.
Acá tenemos un flujograma del proceso de atención que se lleva en el programa desde el momento de remisión, la fase de remisión de inicial, donde las familias llegan a través de, sea de los donantes, sea de programas de PAN de la corporación, sea de aliados, instituciones aliadas a nosotros que nos ayudan a lograr, pues, a suplir esas necesidades de las familias y a lograr los objetivos que nos planteamos conjuntamente con la familia y referidos de las mismas familias. Ellos mismos también dan a conocer el programa y nos refieren a otras familias para que ellas accedan. Como les había contado, hay un primer contacto con la familia donde se les socializa el programa a través de un espacio grupal o individual. Se hace un reconocimiento de esa familia y sus necesidades. Se genera una entrevista familiar donde se hace una preselección. Si la familia decide participar del programa, se le solicitan unos documentos iniciales, como son la firma de un habeas data, de un acuerdo de corresponsabilidad y de un uso de imagen. Y ya igual se realiza ese plan de asesorías enfocado pues como en sus necesidades, sean regularización, sea planificación familiar, sea garantía de derechos, sea seguridad alimentaria o estabilización económica. Estas asesorías o estas temáticas son planteadas desde las mismas necesidades que se han identificado de forma general con la atención a las familias. Cuando la familia pues decide participar, se hace pues como todo este proceso, acceden a esa ruta de atención en duelo migratorio, pero acá también hay que mencionar al principio, como nosotros atendíamos solo población migrante y con el paso del tiempo también población retornada y de acogida fueron solicitándonos participar del proceso. Aunque trabajamos todavía el duelo migratorio, también se enfoca en esas pérdidas que como seres humanos nosotros tenemos en el transcurso de nuestras vidas. Y el acompañamiento psicosocial que se centra pues como en ir resolviendo, irse sensibilizando, ir creando espacios conjuntos acorde a las necesidades de cada una de las familias y hay a través de espacios individuales y espacios grupales. Cuando la familia decide que no desea participar porque es válido, no todos estamos en un momento en que queremos participar de un proceso, entonces o no cumplen con las condiciones del programa en el sentido de quererse comprometer o no querer firmar algún documento o que no cuentan con el tiempo o no están seguros de quedarse en el país. Entonces se les agradece por la participación y se hace cierre de ese proceso. Y sí, ya siguen pues como el ingreso al programa y las diferentes caracterizaciones y seguimientos y asesorías que se van generando. Bueno, ¿qué buscamos? Buscamos el mejoramiento de capacidades de la formación en sus diferentes cursos de vida. Identificamos esas necesidades sumándonos a ese ODS de salud y bienestar. Entonces tenemos un grupo juvenil o club juvenil que se llama PAN-VENIS. El nombre viene PAN como reconocimiento a la corporación y Venis, que significa joven en latín. Con este grupo juvenil nosotros hacemos un proceso de acompañamiento, de generación de entornos protectores, que ellos compartan con diferentes pares, pero también que fortalezcan ese proyecto de vida a través de una metodología de la cual también estuvo participando PAN, que se llama el alfarero de la vida de tu vida que se centra en el trabajo o fortalecimiento del proyecto de vida con jóvenes.
También tenemos unas alianzas y actores, tanto públicos como privados, que se suman y nos acompañan en ese ejercicio de garantía de derecho para la familia. Un espacio de acompañamiento escolar donde nuestros niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad no solo de recibir ese acompañamiento para el desarrollo de sus actividades académicas, sino que también ellos tienen un espacio donde una psicóloga voluntaria los acompaña y ayuda a identificar esos aspectos de salud mental que de pronto están interfiriendo en ese desarrollo académico y que dificultan muchas veces que los niños no adquieran tan fácilmente los conocimientos. Tenemos una propuesta de un programa de formación que se llama Nutremente. Es un programa un proceso, perdón, orientado a formar a las familias en temas de seguridad alimentaria. Oye, entonces yo Entonces, le he escrito 2 veces a esa señora no me contesta. perdona, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces continúo. Entonces, en este proyecto o momento de acompañamiento de Nutremente, buscamos que las familias adquieran herramientas y conocimientos que les permitan ser conscientes en esa alimentación diaria que se genera, donde identifiquen que no solamente es comprar los alimentos con lo que tengo, sino que también hay formas de acceder a alimentos que nos generan unas cargas nutricionales y que son de bajo costo o que se pueden adaptar a esa canasta familiar a la que ellos puedan acceder. Por ahí en la parte también tenemos uno de nuestros objetivos, es la parte de o línea de generación de ingresos, que está dividida en dos. Está o la persona pueden acceder, irse por la parte de empleabilidad o por la parte de emprendimiento. Cuando es la parte de empleabilidad, se les acompaña en la identificación de habilidades, de destreza, el tiempo, el desplazamiento, porque muchas veces en ese afán de conseguir la economía o solventar esas necesidades familiares, no somos conscientes de que hay aspectos que son importantes que tengamos presente, como lo son, bueno, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis destrezas, el lugar donde yo me voy a postular a un trabajo me queda cerca o lejos de mi casa, esa trayectoria, cuánto me va a generar en tiempo, en dinero, estoy preparada para ese tipo de entorno laboral. Entonces, eso es como lo que se hace, un acercamiento, sensibilización y reconocimiento a ese mundo laboral para que las personas vayan más conscientes a la hora y no, pues no estén renunciando fácilmente o tengan una mala experiencia cuando acceden a un empleo. Y tenemos la parte de emprendimiento, que son aquellas personas que definitivamente esa es su fortaleza, reconocer pues como que tienen una habilidad realizando fritos, realizando comida, vendiendo, haciendo algún producto y ya lo ponen pues un negocio basado en eso y acá se les acompaña en el proceso de formación e instalación de capacidades y apoyo económico para fortalecer esos emprendimientos que pueden ser en marcha o pueden estar en idea. De cuando están en idea es clarificarlos y ya cuando están en marcha es fortalecerlos y tienen los dos momentos de formación y capitalización. Por acá tenemos también unas evidencias de las experiencias. Acá está el grupo de Nutremente, que es de seguridad alimentaria, el espacio de jóvenes del Club Juvenil
y el espacio de apoyo escolar. Cuando nosotros realizamos los diferentes espacios grupales, también buscamos que cada uno se centre en esa parte de su curso de vida y que goce de un espacio que sea con sus pares, que sea de su interés y que sea ameno para cada uno de los participantes. Bueno, los logros que nosotros tenemos o que se han logrado, pues se han alcanzado de 2021 a 2025, son que el 90% de las familias logran definir su situación legal en el país. El 93% de las familias que nosotros hemos atendido reconocen las rutas de acceso en salud, educación, derechos sexuales y reproductivos y servicios laborales. Un 90% de las familias fortalecieron su proyecto de vida y estructuraron su plan de vida familiar. El 85% de nuestras familias recibieron un apoyo económico y en especie para cubrir necesidades en alimentación, vivienda, salud, educación, gestión para acceso al sostenimiento económico. Y 0% actualmente de nuestros niñas, niños y adolescentes acompañados no acompañan a sus padres y cuidadores en actividades laborales o económicas, promoviendo un lugar y espacios seguros y protectores, reconociendo que, pues generando que ellos reconozcan la importancia del acceso a la educación. En la pregunta que hacen sobre oportunidades de fortalecimiento con prácticas de cuidado, tenemos programas como lo son gestantes y lactantes que les brindan reconocimiento. Igual a esta familia también se les acercan todos los programas que hay en la ciudad a las cuales ellos pueden participar, como son entorno familiar, como son Madre Fami, para que ellas reconozcan, y se hacen también talleres grupales donde adquieran herramientas para fortalecer y estimular a sus niños que están en esos momentos de cuidado. Los principales logros con la familia es la intervención con las familias migrantes, pues nos ha permitido consolidar avances significativos en diferentes dimensiones, como son la psicosocial, la comunitaria, el fortalecimiento familiar, entre los que podemos destacar el fortalecimiento de la cohesión familiar y mejora de la comunicación asertiva, que las familias pues reconozcan y adquieran esas herramientas para generar espacios con una comunicación más amena, más respetuosa, más inclusiva, y que tengan también esas herramientas para resolver esos conflictos que se pueden ir generando. El fortalecimiento en las prácticas, la optimización de los procesos de cuidado y crianza, el reconocimiento de las rutas de atención de los miembros participantes, identificación y aprovechamiento de las ofertas institucionales y comunitarias de la ciudad, avances en el tema de planificación familiar, desde la parte no solo de acceso a métodos de anticonceptivos, sino que también desde esa importancia de reconocer cómo está mi entorno, mi economía, mi familia, para yo decidir cuántos niños quiero traer y si soy consciente de que quiero o no quiero ser mamá o papá. Entonces, desde ahí, ese avance ha sido muy significativo para nosotros, porque es un trabajo de sensibilización que se viene realizando y reconocemos cada día esos avances que se dan. Incremento de la autonomía económica de la familia, donde pues aunque aún
sigan habiendo personas que aún no tienen ese acceso a algún proceso, ya sea de empleabilidad o emprendimiento. Se ha logrado pues como disminuir esa brecha y que más las familias puedan acceder ya sea a empleo o ya sea a emprendimiento. Y por acá, desarrollo de talleres vivenciales de formación, que son los diferentes talleres que nosotros realizamos con temáticas de interés para la familia, que se identifican conjuntamente con ellos y se desarrollan para que allá adquieran herramientas y tips para atender pues como todas esas necesidades que se van desarrollando dentro de los grupos familiares. Implementación de procesos de acompañamiento a emprendedores, entre los procesos formativos que generamos de emprendimiento con entidades aliadas o con voluntarios o personas que se contratan desde el programa para que brinden esas formaciones, sean grupales o individuales. En estos momentos estamos en un proceso de acompañamiento grupal y luego pasan a un proceso de acompañamiento individual, un grupo de emprendedores para que ellos fortalezcan sus conocimientos y habilidades y sea pues como más efectivo a la hora de montar ese emprendimiento o de fortalecer esas capacidades y habilidades que ya tienen. Bueno, ¿qué aprendizajes nos han dejado las familias en este proceso de acompañamiento? El uso estratégico de la información. Entonces, generar pues como un monitoreo, tomar decisiones con base a evidencias claras, la atención a salud mental y bienestar, que es esencial para la integración de las familias migrantes, donde ahora ya se hace un reconocimiento de la afectación a la salud mental que se está dando a nivel mundial y donde hay que prestarle mucha atención. Entonces, sobre todo estas poblaciones que viven todas estas desarraigos, y todas esas pérdidas que se generan del proceso migratorio. Entonces es importante brindarles como ese acompañamiento y atención en salud mental en espacios ya sea individuales, grupales o también estos espacios de ciudad como son los escuchaderos, como son los CIPs, los centros integrales de familia, que también posibilitan ese acceso a un psicólogo y también por medio de la EPS. El reconocimiento de la resiliencia y potencial de la población migrante, entonces resaltar cómo a través de sus procesos de migración se van generando una resiliencia y unos potenciales significativos que llegan a contribuir pues como a la sociedad donde llegan. El valor de incorporar enfoques diferenciales y de derechos y la necesidad de adaptabilidad. El programa debe adaptar, pues como se va adaptando y flexibilizando a los diferentes cambios del contexto migratorio y social que se van dando cada día. De los principales aprendizajes que nos deja esta experiencia sería el acercamiento con las familias. Nos ha dejado pues como un reconocimiento de sus principales necesidades e intereses. Muchas veces nosotros desde el escritorio o las políticas se van generando con base a lo que se cree que el otro necesita, pero aquí generamos espacios donde reconocemos y sensibilizamos que es importante que ellos también reconozcan sus necesidades e intereses. Así generamos integración y participación con los diferentes servicios que ofrece el programa y que se mejoren las condiciones de vida de los individuos, parte de esas familias. La participación de la familia en los espacios de encuentro formativo,
que nos ha permitido identificar fortalezas, debilidades de la familia, apoyando la planeación y ejecución de las actividades acorde a sus intereses y necesidades y expectativas. Entonces, estos espacios de formación nos permiten como generar esos procesos de aprendizaje. En la búsqueda de gestión y de nuevos aliados estratégicos para apoyar las actividades del programa, se ha logrado identificar la importancia de las ofertas de ciudad y el acceso que pueden tener las familias, vinculándose en el desarrollo de actividades y diferentes servicios, porque reconocemos que solo no tenemos un conocimiento y podemos atender todas las necesidades que van surgiendo, sino que también es importante reconocer todas esas personas naturales, jurídicas, instituciones públicas y privadas que entran a ser parte fundamental y que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de esta familia que nosotros atendemos. Dentro de este proceso, como les mencionaba, se van presentando obstáculos. Entonces, dentro de esos obstáculos, tenemos planear temáticas sin diálogo directo con las familias participantes, quienes es significativo e importante que las familias sean incluidas en las diferentes etapas de planeación, ejecución y evaluación del proceso. Entregar esas ayudas sin empoderamiento, sin integración o sin sostenibilidad, donde las familias pues no tengan pues como, se genere como ese proceso de asistencialismo. Entonces evitamos eso, porque de pronto uno en el proceso se va generando esas situaciones. Entonces la idea es que antes de recibir o dar una ayuda es empoderarlos y que esa ayuda tenga como un objetivo, como dicen, que no es solo darles el pescado, sino también enseñarles a pescar, porque no podemos desconocer que igual no es lo mismo una persona que tiene hambre. Entonces yo le voy a dar un taller para ya con fortalezca esas habilidades y acceda a un empleo, porque la necesidad inmediata es suplir ese hambre. Entonces se le ayuda con eso, pero también entonces se le brinda pues como esas herramientas para que más adelante tenga esa autonomía y esa sostenibilidad. Hay aún un reto muy grande que son como esas familias sin un documento regular en el país y que a veces se les dificulta el acceso a ofertas de ciudad. Entonces quieren acceder a un empleo, pero por no tener un documento legal, entonces se les dificulta. Quieren acceder a un crédito, pero aún hay esas barreras con relación a la documentación regular. Movilidad para llegar a los lugares de talleres o trabajo, entonces hemos ido fortaleciendo ese aspecto para que las familias puedan acceder, brindarles espacios y alternativas y apoyos económicos para que ellas se puedan movilizar y llegar pues ya sea a nuestros talleres o sea a sus empleos. Dificultad en las dinámicas internas de las familias. Entonces, como todas las familias hay dificultades, que la idea es como llegar, porque no todos quieren participar del proceso o se suman a este proceso. Entonces eso a veces también se vuelve un obstáculo en ese proceso de acompañamiento al grupo familiar. Y la sostenibilidad financiera del programa. Igual, pues contar en el momento, nosotros contamos con muchos aliados a nivel institucional y con un financiador, pero creo que para todos los programas se puede volver un riesgo, un obstáculo, el desarrollo de ciertas actividades, esa sostenibilidad financiera. Acá les comparto pues como el evento una evidencia del evento de cierre y la entrega de constancia de participación. Este se realiza a través de los donantes o financiadores.
son los que nos dan los recursos para que se lleve a cabo. Inicialmente nosotros desarrollábamos este evento en una de nuestras sedes de la corporación y ya desde el año pasado empezamos a que ellos gocen y puedan disfrutar de espacios de ciudad, como fue el año pasado el Parque de Confama de la Estrella, donde disfrutaron de un evento protocolario de constancia y entrega de unos certificados de participación y cumplimiento de logros, pero también disfrutaron de un espacio recreativo y accedieron a las instalaciones del parque y fue muy simbólico para ellos porque muchos expresaban, una niña entregó una carta donde decía que su sueño y que de regalo de Niño Dios quería ir a una piscina. Entonces la mamá pues estaba muy conmovida porque igual posibilitamos ese deseo de la niña. Y ya por último, y cerrando esta socialización, me gustaría compartirles un video que da cuenta de ese proceso de acompañamiento. Entonces le pido por favor a Leslie si me colabora proyectando el video. En Echando Bolas construimos comunidad y encontramos apoyo. Desde que yo llegué acá a Medellín, Colombia, me he sentido acogida, de verdad no he tenido ese de xenofobia o de que me rechacen por ser migrante. No, gracias a Dios he tenido buena receptividad. He conocido muchas amistades a raíz del programa y hemos conocido tanto, hemos reído, hemos llorado, porque hemos como intercambiado anécdotas, problemas, o sea, nuestra costumbre. Y desde que estoy en el programa, de verdad, a mí me gustan, más que todo cuando son con la psicóloga, porque ahí uno siente como que sí, uno socializa mucho con las personas, más que todo, bueno, con los paisanos. A diferencia de otros lugares en el país, pues aquí nos han recibido sumamente bien, el acompañamiento ha sido súper, de verdad que las personas aquí en la ciudad de Medellín nos han atendido súper bien, no ha habido eso como esa xenofobia, no ha sido tanto a diferencia de otros lugares en el país. En mi caso me ha ayudado mucho en la parte de mi emprendimiento. Me dieron una herramienta con la cual me estoy ayudando para sacar más producción en mis productos, que es de reposterías y de postres. Todos estos espacios que nos brindan el acompañamiento con nuestros niños, también tienen en la parte de salud, de nutrición y bueno, es un programa espectacular. Gracias a Echando Bola pude encontrar en la parte de salud, la parte Hola, mi amor, ¿cómo estás? regularización para mí, para mi hijo. Gracias a Echando Bolas también me ha abierto las puertas para lo de mi emprendimiento, ya que he recibido ayuda de parte de ellos, me han dado esa mano amiga para yo seguir emprendiendo. Echando Bolas nos ha ayudado muchísimo a mi grupo familiar e inclusive personas allegadas también, que llegamos de Venezuela. Ellos han estado allí acompañándonos, indicándonos. Mi hijo es autista y obviamente para nosotros es mucho más difícil conseguir sitios, lugares a donde él pueda aprender, donde él pueda estar en los centros de salud, bien sea en los colegios. De verdad que ellos han estado allí, nos han inclusive indicado dónde, qué fundaciones podemos ir para que nos vayan ayudando con algunas terapias. De verdad que Echando Bolas nos ha ayudado muchísimo a mi grupo familiar, de verdad que estoy agradecida 100%. Recomiendo a Echando Bola porque ellos son un programa donde no le importa si somos venezolanos, si somos colombianos, todos somos unidos, un solo país. Gracias a Echando Bola, a los coordinadores, gracias a ellos, bueno, este país de verdad que le agradezco mucho. Son muchas cosas que uno pasa al venir de Venezuela, mucha gente no te ofrece las ayudas, no te guía. Sí es importante para nosotros que haya más formaciones, que nos
guíen, que nos ayuden desde que llegamos aquí. El ser inmigrante es algo muy difícil y que uno pueda tener estas herramientas y ayudar, pues es de gran ayuda, no solamente para mi grupo familiar, sino para muchos migrantes que llegamos aquí. Que se animen a seguir, ya que ella nos regala espacios recreativos, charlas muy bonitas, aprendemos, socializamos. Yo los invito a este maravilloso programa Echando Bolas, ya que con ellos tenemos muchos beneficios, tanto una ayuda psicológica como todo el requerimiento que necesitamos, y para que sepan que no estamos solos. Bueno, por último diría, más allá de las cifras, están las voces de esta familia, quienes han transitado el proceso, destacando la importancia de sentirse escuchadas, de recibir esa orientación para estructurar un proyecto de vida y de acceder a oportunidades que antes parecían imposibles. Entonces, gracias a ellos también hemos aprendido como organización la resiliencia de la población migrante, que es invaluable. La flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales para el éxito de cualquier intervención, y sobre todo que el afecto transforma vida. En PAN Corporación Social creemos que acompañar con sensibilidad y acción es sembrar futuro. Nuestra mayor recompensa son las sonrisas de esta familia, que hoy viven con mayor estabilidad, confianza y esperanza. Por eso les hago una invitación, que se sumen a transformar vidas a través del afecto. Muchísimas gracias. No sé si tienen ya alguna pregunta. Bueno, no sé, ¿me están escuchando bien? Bueno, listo. Entonces, en este momento abrimos cualquiera quien desee participar. Les agradeceríamos entonces levantar la mano, sea para hacer aportes a esta presentación, que también es muy importante para la corporación, recoger de otras prácticas o de otros acompañamientos, seguramente alguna sugerencia o algo que pueda abonar a este proceso. Mientras esto sucede, cuando tú nos hablabas de ese 5% de niños y niñas que quedan al cuidado específico de sus padres o de alguna parte de su familia, a veces, la mayoría de veces, perdón, es la madre, y a veces las abuelas también. ¿Qué oportunidades tiene PAN Corporación Social para estos chiquitos y chiquitas, teniendo en cuenta que sobre la familia recae entonces el asunto del cuidado y de la crianza de una manera continua y permanente? ¿Qué nos ofrece PAN? Bueno, igual están lo principal, los programas que tenemos, ¿cierto?, de atención y acompañamiento a estos niños y niñas. Pero también hay programas enfocados en atención a esos cuidadores, como son el programa que tenemos de gestantes y lactantes, que acompaña a la mamá y le brinda herramientas para que atienda a los niños y niñas en esa labor de cuidado. Y también brindándoles jornadas y espacios donde ellos puedan tener un espacio solo para ellos, de cuento, de recreación, de estimulación. Y como lo había mencionado también, que reconozcan esos programas que hay acá en la ciudad, que brindan pues como un acompañamiento, y que necesariamente no tienen que institucionalizar al niño o niña, sino que ellos reciben unas herramientas y ya igual a través de esos procesos grupales. Entonces, desde la sensibilidad, desde el reconocimiento de los espacios que tiene la ciudad, y también desde nuestros mismos programas, ellos pueden acceder y participar de esos espacios. Muy bien. Bueno, espérate que hay como a ver, bueno, nos están diciendo que buenos días. A ver, aquí. No, pensé que había alguna pregunta o alguna propuesta. Bueno, de todas maneras, yo quisiera también darle las gracias, no solamente a Ana por este espacio, y no te vas a ir todavía, que hay otra pregunta,
Pero no quiero dejar como pasar el momento de darle las gracias a quienes nos están acompañando, muy especialmente a los representantes de la Universidad Autónoma de Manizales, a Gustavo Carvajal por estar presente, a Uniclaretiana, no aparece pues el nombre, pero igual bienvenido por estar, a la Corporación Tejido Social, a la Universidad de La Guajira, su Facultad de Trabajo Social, que están unidos con algunos de sus estudiantes, que pesar que no pudieron estar como muy desde el comienzo, pero también les anunciamos que esto queda, pues por supuesto, en la página y en YouTube para que puedan acceder a la grabación. A Francia, a Julia, a Lina, a Lorena, a Magda, a María, a Milena, a Mónica, a Manuela, a Tatiana, a Natalie, que estuvieron desde el comienzo con nosotros. Después fueron llegando otras personas, Natalia, Norleni, Indira, Margarita, Adriana García, en fin, a todos aquellos compañeros y compañeras que se han venido uniendo y que es vital para nosotros poder saber con quién estamos conversando, porque esa es como la naturaleza de este espacio, conversar. ¿Con quiénes? Con ustedes que se están declarando en el chat y con quienes de pronto levanten la mano o como nos están mostrando también con sus reacciones. Tiene levantada la mano la persona que nos acompaña de la Universidad Claretiana. Adelante, por favor. Tienes el micrófono cerrado si en este momento estás hablando. Bueno, buenos días. Qué buenos pena. Días. Adelante. No soy de la Uniclaretiana, soy de la Universidad de La Guajira. Mi nombre bueno, no, disculpa. Sí, sí, es que allá me aparecía sí, así. Uniclaretiana también está unido. Con razón. Bueno, sí, entonces, de la Universidad de La Guajira, que de verdad nos parece pues maravilloso. Es que mira, aparece Visita Men y aparece con Uniclaretiana, por eso lo nombré así, pero bueno, adelante. No, sí, bueno, buenos días a todos. Desde la Universidad La Guajira, sede Villanueva, somos una universidad departamental de 4 sedes. Estamos, el grupo que hoy está invitado por ustedes en la sede Villanueva, en el sur del departamento de La Guajira, cerca a unos 30 minutos de Valledupar. Nos place de verdad la gran invitación que nos han hecho este conversatorio. Estamos en el noveno, el grupo que está es el noveno semestre de trabajo social, pronto a graduarse, ya están en su proceso de prácticas. El curso es práctica 2. Práctica 2. Mi nombre es Norma Margarita Sánchez Martínez, soy su docente de práctica. De verdad me pareció muy satisfactorio que nos hayan invitado a este conversatorio, sobre todo porque nuestros estudiantes a través de las redes o a través de estos encuentros pueden actualizarse, pueden tener otras expectativas de lo que es el proceso profesional, sobre todo que es un tema muy importante en cuanto a las familias, cuando estas han venido teniendo unas grandes transformaciones con grandes situaciones que vienen sucediendo en el país, no solamente en el país, sino en todo, a nivel de todo el mundo. Enfrentarse a ciertos aspectos, y creo que esta ha sido como una oportunidad para nosotros como universidad, para nuestros estudiantes, que ellos puedan actualizar sus conceptos de familia, que ellos puedan actualizar su forma de intervenir, que no solamente es en una oficina, que es también de una fundación, que es a través de un asistencialismo, que es a través también de una asistencia social, y hoy lo hemos visto en este conversatorio. De verdad, desde la Universidad de La Guajira, noveno semestre de trabajo social, desde la asignatura de práctica, le damos las gracias y ojalá se vuelvan a dar estos encuentros, se vuelvan a dar estas oportunidades para seguir pues asistiendo, participando con otros grupos que tengan otros aspectos desde otra asignatura. Muchas gracias, de verdad. Fue muy importante el tema. Norma, muchísimas gracias por la participación, de verdad que sí, nos complace. Les recordamos que este es un espacio del Grupo de Estudios de Familia conformado y apoyado por la Federación Antioqueña de ONGs y organizaciones que hacemos parte de ella,
por la Universidad Uniminuto y por la Universidad Católica Luis Amigó. Así que pues ya ahí va a quedar tu información para que los próximos encuentros se los podamos compartir y pues por supuesto a su vez ustedes a sus estudiantes. Además que cuando vean que tienen alguna experiencia que quieran compartir, también se propongan y nutran este espacio. Nosotros tenemos, disculpe doctora Patricia, adelante. nosotros tenemos pendiente una salida para el otro semestre, nos gustaría llevarlos a su fundación a los estudiantes, son aproximadamente unos 20 estudiantes y ojalá pudiésemos visitar a Medellín. Están en Medellín, ¿cierto? Ustedes ubicados y ojalá porque lo pudiésemos llevar para que ellos vean realmente cómo es la intervención a través de este proceso alimenticio, de ayudar a las familias vulnerables, de cómo es la producción del pan y por el programa Échale Bola. O sea, fuese muy importante que nosotros pudiésemos asistir. Voy a tener en cuenta, voy a tomar sus correos para ver si les hacemos la carta, para ver si podemos irlos a visitar y que ellos puedan tener la experiencia también presencial, no solamente desde el conocimiento virtual científico, sino que desde la presencialidad para que ellos vean cómo se hace una intervención en otro contexto que es el contexto antioqueño. Bueno, Ana, mira el reto. Ya lo puedes ir perfilando. Bienvenidos por acá, bienvenido. Todo suma. Todo suma, por supuesto. Muy bien. PAN Corporación Social es una organización privada sin ánimo de lucro y su sigla corresponde a la protección y atención a la niñez en nuestro país. Nace como un comité que luego declara, en vez de apoyar a otros, vamos a hacerlo directamente. Eso fue inicialmente la organización, empezó con 32 chiquitos y chiquitas en asocio con otros aliados, obviamente el gobierno del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y luego con otras entidades territoriales y de manera privada también buscando opciones siempre para favorecer y cualificar la vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias en todo su curso de vida. Desde allí, pues entonces el interés siempre ha sido muy grande y hay una pregunta para Ana y bueno, también para quienes conozcan este tipo de problemática y lo puedan compartir, es que al tener en cuenta pues que Colombia y especialmente también Antioquia es como un espacio de tránsito de las familias hacia otros países, como es el caso de migrar hacia los Estados Unidos por el tapón del Darién. ¿Qué información o qué data queda para la organización y para apoyar este proceso o evitar estos riesgos tan grandes posteriormente a la salida del programa y la llegada, pues como la llegada o no, exitosa o no, a estos otros lugares de migración? Ana, ¿qué nos puedes contar? Bueno, mayormente donde inició o se dio, pues como desde nosotros el reconocimiento el 2022-2023 y principios de año 2024 se dio mucho ese cruce fronterizo. Muchos se iban por el tapón del Darién, o sea, por Necoclí, y algunos de ahí, USAID creó un programa que se llama Movilidad Segura. Pues ya no está vigente, pero es un programa que se creó precisamente para evitar como esos riesgos que se estaban presentando de muerte, de violaciones, de vulneración de derechos, porque el mismo tránsito de las personas desde aquí a Necoclí vivían una serie de situaciones inhumanas y de vulneración muy grandes, donde les cobraban flete, la misma policía, los mismos conductores. Nosotros tuvimos acercamiento y contacto hasta que llegaron a Estados Unidos con aproximadamente 30 familias, de las cuales nos iban contando y nos mandaban como fotos, videos de cómo les iba en ese recorrido y lo duro que era. O sea, fue muy duro y
y lo cuestiona a uno, porque si a través de foto y video uno ver los pies llenos de ampollas, sangrando, el lodo, mejor dicho, se quedaban enterrados en el lodo, en el río, si no tenían para pagar una embarcación, les tocaba nadar y pues exponerse a una serie de situaciones y de riesgo donde ellos logran muchas veces, bebían como engaños, estafas, se quedaban sin dinero, entonces les tocaba llegar a México, a Guatemala, a Panamá, trabajar y para poder continuar como el recorrido. Ya gracias a Dios nosotros tenemos conocimiento que esas 30 familias sé que llegaron a Estados Unidos, accedieron a un programa que había ya para población con PPT o cédula venezolana migrante, y igual ellos les brindaron pues como unas condiciones de vivienda, alimentación, como una ayuda económica, y también les permitieron como el acceso como a unos empleos. Entonces, y con gracias pues como a ese proceso de acompañamiento se daban experiencias que nos contaban, si no hubiéramos estado en Echando Bola, no hubiéramos sabido dónde o qué buscar, porque muchos desde México me llaman, Ana, ¿tienes algún contacto para ver que me quitaron el niño o que me perdí, no sé dónde estoy? Entonces, igual a través de ese acompañamiento y esa sensibilización que vivieron acá en el programa, pudieron tener esas herramientas para en los lugares que iban y acorde a sus necesidades, saber más o menos qué tenían que hacer para buscar esa ayuda. Entonces, como la experiencia que nosotros vivimos, y sé que pues es un proceso muy duro que aún se sigue presentando en mayor minoría pues por el cierre fronterizo y por todos los controles que hay ahora, no se termina. La migración es algo que va a quedar, y que igual hay que reconocer que Colombia era un país de migrantes, más no era un país preparado para recibir tanta migración, y nos tocó repensarnos y generar esas políticas de migración, de inclusión, donde los mismos colombianos aprender a abrirles la puerta, a ser solidarios y a brindarle una mano amiga a esas personas. Entonces, como la experiencia pues que tenemos nosotros y la data de la información que las mismas familias a través de WhatsApp, de llamadas, nos contaban de cómo les había ido y cómo vivieron ese proceso de migratorio a Estados Unidos, que es como el país que más, porque ellos se van, de las que nosotros supimos, era Estados Unidos, aunque también se iban mucho a Ecuador, a Perú, a Argentina y a Chile. Son los países que más tenemos información, que es para donde ellos continuaban su proceso de migración. Ok, Ana, muchas gracias. Em, Escuchándote, recuerdo estas familias que PAN atendió pues en otras décadas, tienen una grandísima diferencia con lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Porque en verdad las familias ecuatorianas que llegaban especialmente a Colombia y a la ciudad de Medellín, venían con una visión muy clara de comerciar con sus productos, ¿no es cierto? Entonces, traían pues sus mantas, sus cobijas, ruanas, zapatillas, una cantidad de cosas que traían de su país y venían como con la mirada de al vender sus productos poder mejorar la vida. Pero entonces llegaban y el lugar que encontraban o el espacio de acogida que tenía la ciudad de una manera emergente eran los inquilinatos. Entonces, en los inquilinatos caían también en esta red de explotación de estas familias y, bueno, PAN, por No, supuesto, y que las no puede dar condiciones, respuesta. Patri, las Sí, condiciones claro, insalubres y por de supuesto. hacinamiento que se dan porque uno compartir el baño, igual es un riesgo porque
desde las mismas situaciones de, bueno, no me van a retirar a mi niño, hoy no hubo clases, lo voy a dejar en la habitación, ahí ya hay un riesgo porque igual hay todo tipo de personas, consumidores, están pues como las personas pues sanas y familias, pero también hay otro tipo de población o de personas que habitan estos inquilinatos y que se vuelven un riesgo para esa familia y hasta para ellos mismos. Por supuesto. Esto nos da entonces para que miremos hoy, en la actualidad, qué pasa con las familias de acogida, qué pasa con la comunidad de acogida distinto en ese momento, pues por los niveles infrahumanos, pues digámoslo así, pero también qué pasa ahora. ¿Nos puedes contar cómo ha evolucionado eso o hay problemáticas que sean muy relevantes a las que debamos atender? Sí, o sea, yo siento pues desde los estudios y desde las mismas dinámicas y como lo vieron en el video, desde las mismas voces de las familias, o sea, eso ha sido un avance muy significativo. Se ha generado una conciencia en la inclusión de estas familias, donde igual, pues, el antioqueño y en general el colombiano es muy amigable, muy sociable, muy abierto a brindar una mano amiga. Entonces, muy bonito donde ellos en un empleo, en un bus, conocen a alguien y ya esa persona, mira, yo tengo una casa o conozco una persona, mejor vente para esta pieza o hasta se los llevan a vivir a sus mismos hogares. Entonces, sí ha habido un avance significativo porque inicialmente en el 2019-2020 21 se daba mucha xenofobia, mucha rechazo en los colegios. Cuando yo recibí o empecé a acompañar el programa, se identificaban muchos niños que les hacían bullying, que los excluían, y eso ya hay hasta campañas, y ver también lo más bonito es las políticas de inclusión y que igual las personas, aunque no conozcan la política, se han comprometido, se han sensibilizado, se han puesto en los zapatos, y desde todas esas campañas de prevención que se han generado desde los diferentes actores, sectores y comunidades, sí ha habido un avance, Patri, pues como en ese proceso de inclusión de la población, y ya somos más conscientes, y yo creo que directa o indirectamente ya todos somos una población de acogida, porque de alguna manera compartimos y le abrimos espacio y estamos prestos a ayudar a ese connacional que necesita de nuestra ayuda y apoyo. Entonces sí veo que hay mucho avance y siento que aún más, y pese a que USAID se le apostaba mucho a ese proceso de inclusión y que se derribaran esas barreras por la situación de Estados Unidos, y que quitaron pues como ese apoyo. No, al principio hubo mucho miedo porque pensábamos que íbamos a retroceder, y antes las mismas instituciones y gobiernos nos empoderamos y empezamos fue a fortalecer. Bueno, de lo poquito que tengamos, cada uno aporte su grano de arena para que no retrocedamos en esos avances que hemos logrado de inclusión. Y uno de esos avances muy significativos es que el salvoconducto inicialmente solo era para población refugiada y solo daba acceso a la salud. Actualmente y hace poco salió una ley donde el salvoconducto también ya les da acceso a empleabilidad y a la otra garantía de derechos. Entonces, ya eso es algo significativo, y ver que ellos mismos con personas colombianas fueron las que instauraron ese proceso legal para que hubiera esa posibilidad. Entonces son avances que hay que resaltar y que llenan pues como de orgullo. Ok, muchas gracias, Ana. Yo solamente quiero como recordar que Colombia desde hace muchísimos años es parte, pues digamos, desde lo legal de la Convención
contra la situación de apatridia, ¿cierto? Y que en el 61 se firmó, ha hecho parte, en el 2019 otorgó la nacionalidad a niños, a muchos niños y niñas nacidos en nuestro país, que la Constitución colombiana, pues por supuesto así lo nombra, ¿cierto? Los niños y niñas que han nacido en nuestro país son entonces por ese nacimiento ya con un derecho, ¿cierto?, a una situación pues diferente. Recordar eso entonces, en el 2021 también se estudió la ley, tengo aquí la nota 2136, pero entiendo que aún no ha sido reglamentada. No sé si de pronto alguno de los asistentes sabe si ya fue reglamentada para tenerlo pues como en cuenta en los espacios. Quisiéramos escucharlos a ustedes. Bueno, antes pues de cualquier cosa, recuerden por favor diligenciar el formato tanto de asistencia como de valoración o evaluación de este espacio. Es muy importante para nosotros, los aliados de este espacio, como le decimos, la Federación Antioqueña BNG, la Universidad Uniminuto y la Corporación Universitaria Católica Luis Amigó. Entonces, por favor, recuerden, ahí nuevamente Leslie acaba de poner los dos formatos para que por favor no lo escriban. Sí, en el mismo está, en el primer renglón está la asistencia y en el segundo renglón está el formulario pues de valoración para que por favor entonces lo diligencien. Si alguien de los participantes nos quiere aportar algo, después de escuchar a Ana, de ver esas soluciones que tiene la organización y los aliados en la ciudad para poder responder a las dinámicas y necesidades de la población, ¿tiene alguna sugerencia, algo que quiera que ustedes digan, uy, pero no están haciendo esto y lo deberían hacer? Sería muy importante que nos lo regalaran y ojalá fuese con micrófono abierto. Si no lo desean así, escribírnoslo en el chat. Ya tenemos muy poquito tiempo, pues como para ir cerrando, entonces qué tan rico poder tener de ustedes esas sugerencias. O bueno, o también una crítica abierta en la que nos digan, por este lado la están embarrando, mejor no lo sigan haciendo, que también es muy importante. Pero de a uno, hablando de a uno, pueden abrir micrófono, levantar la mano. Yo creería que pueden abrir micrófono porque no veo mucho entusiasmo. Adelante. Ana, tiene cerrado el micrófono. ¿Me escuchan? Adelante, Gustavo. Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Adolfo Carvajal. Yo pertenezco al Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma. ¿Me escuchan ahí? Tiene interferencia, no se le escucha. Sí, tiene una interferencia. Cerremos nosotros a ver si así. Intentemos nuevamente, Gustavo. Nuevamente intenta, por favor, abre tu micrófono. Listo, ahí me escuchan. Sí, listo, perfecto. Mi nombre es Gustavo Adolfo Carvajal, soy profesor del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Manizales. Y como para poner un poco en discusión la temática de tránsito, yo he venido trabajando un concepto que se llama transitividad migratoria. No solamente hablar de tránsito migratorio, específicamente por el Darién, que tenemos el tránsito específicamente es mira el lugar de origen y el lugar de destino de las personas. Y tenemos las trayectorias migratorias. Este concepto de transitividad migratoria enriquece un poco lo que nos decía la ponente, y es mirar esos espacios que recaen en la subjetividad. Son unos espacios vacíos. Vemos que las personas en el Darién tuvieron un aje de estancia largo, a veces de 6 meses, 2 años, y que no era un tránsito ligero, sino que era un tránsito estancado en el tiempo y en los espacios, y que eso tiene unas connotaciones pues, que portan a toda la persona migrante.
y que nos dificulta un poco en la definición sobre los lugares de pertenencia o no pertenencia de quien emigra, cómo toma los espacios, por ejemplo, en Ecoclí, cuáles son las instancias, cuáles son los tiempos, cuáles son los cuidados que tienen con los niños y que son largos de larga duración. En ese sentido, pues, el concepto de transitividad migratoria nos permite visibilizar un poco la subjetividad de los individuos, de los niños, niñas y adolescentes, y no solamente hablar de tránsito como algo transitorio, por su palabra lo dice, sino hablar de esa subjetividad desde el interior de las experiencias migrantes, como para ponerlo ahí al concepto en la mesa, y es de un brasileño, el concepto se llama Gotter, para que lo tengan en cuenta pues, en los estudios migratorios. Realmente también agradezco por el espacio de la Federación de ONGs, por visibilizar estas iniciativas y por dar a la mesa la discusión de la migración. A veces pensamos que la migración ya no es un flujo constante, inclusive los últimos datos que yo revisé de Migración Panamá vemos que la migración ya ha bajado. En el 2025 a principios teníamos 400, 600 personas migrando y en la última revisión que yo hice hace 2 semanas ya estamos hablando de 7, 6 personas pasando por el área. Pero no tenemos en cuenta el retorno. No estamos teniendo en cuenta el retorno. Migración Panamá, por ejemplo, no está teniendo en cuenta esos datos y tampoco Migración Colombia tampoco lo está teniendo en cuenta. Porque no les interesa un poco mirar las proporciones de población que están pasando retornadas pues, por todas estas políticas públicas que están emergiendo desde Estados Unidos, haciendo pues, un tapón constante en todas las fronteras. Y pues que también ha afectado un poco las poblaciones de Medellín, Bogotá, donde se han asentado las personas migrantes. Y entonces ahí es donde creo que es importante tener el concepto no de tránsito, de punto de origen, punto de llegada, sino hablar del concepto de transitividad, y es cómo esos espacios, porque son espacios, las personas se quedan 6, 7, 2 años en esos espacios y que hacen un relacionamiento con el territorio, tienen vínculos con el territorio, tienen vínculos con la comunidad y hay que empezar a analizar y estudiar cómo son esos vínculos. Y Ana pues, nos hablaría mucho más desde los barrios que trabajo en Medellín, en cómo son esos espacios de relacionamiento social y qué enlaces tienen. Porque no se quedan ahí, se quedan durante un tiempo y después comienzan el proceso migratorio. Quería colocar como eso en la mesa y abrir un poco la discusión del pensamiento de Ana frente a esto. Ana, adelante entonces con la propuesta que nos hace el profesor Gustavo y pasar pues de mirar ese tránsito migratorio desde transitividad. Y tú hablaste de un concepto nuevo, pero no se te entendió en ese momento. Exacto. No sé si nos lo puedes regalar. Que dijiste que no sé si era sí, un podría brasilero. escribir porque la verdad no se le entendió, No. había muchísima interferencia, entonces no se le entendió muy bien. El concepto es transitividad migratoria de Gotter. Es un migrantólogo brasileño que pone en discusión esos conceptos de tránsito y transformar ese concepto a transitividad. Ok, perfecto, sí, y yo creo que a mí me quedó más o menos la escucha del nombre, pero regálalo por el chat porque es un regalo para todos, ¿no es cierto? Porque nos pones a estudiar, pues a Ana especialmente. Es a ella que la pones a estudiar. Esa es la idea, Pero sí, eso está muy... un poco el espacio. Claro, de eso se trata. Me parece que es muy interesante. Hay un asunto que dentro de esa propuesta de esa transitividad que nos propones es el papel o la situación en la que se encuentran los niños y niñas, pues porque es que ellos empiezan este proceso, pues porque son llevados por las familias, no porque se les haya preguntado y quieran estar ahí, ¿no es cierto? Para ellos, en algunas familias, en una ocasión, en uno de los barrios de Medellín que yo acompañaba por otro proceso muy diferente, decía, es que nunca preguntaron, ¿no es cierto? Lo que es que a mí, mi papá y mi mamá me dijo que nos fuéramos a un paseo y que íbamos a caminar mucho, entonces les enseñaban a cargar la mochila y a ver
cuánto peso eran capaces de soportar, por Dios. Y uno entiende desde la angustia, digamos, real o supuesta también de las familias, porque también he encontrado esto, lo que ha significado esto para los niños y las niñas en este proceso. Algunos en esta forma de llegar a la ciudad de Medellín, que como decía Ana, y nos lo decían algunos de las familias, han encontrado acogida y han decidido quedarse, ¿cierto? Han permanecido ya no 1 o 2 años, sino que ya lo que se hizo fue formalizar su estadía en esta ciudad y encontrar unas formas distintas de salir adelante. Pero ¿qué pasa con los otros, no es cierto? ¿Qué pasa en ese proceso? Y de verdad te agradecemos muchísimo que lo pongas sobre la mesa y nos ayudas con abrir otras fronteras para mirar qué podemos hacer a pesar de tener esos datos, pues es que de 1000 y pico de personas tenemos el dato de 30, calculen que el porcentaje es realmente pues mínimo, pero eso es lo que en este momento tenemos el programa y que hay que aliarlo con la ciudad y con el departamento para poderlo sacar adelante. Ana, ¿qué nos puedes contar con lo que nos está diciendo Gustavo? O le decimos que al otro encuentro lo invitamos, así facilito. Sí, más fácil. Sí, no, igual los datos pues son con referencia al total de las familias que nosotros hemos atendido y con los cuales pues tenemos como se genera esa posibilidad de contacto, porque igual tengo claro pues que igual hay unos datos mucho más grandes, que esa migración no va a terminar. Hay varios tipos de migración, la pendular, la de tránsito, pues hay varios tipos y que igual pues hay datos con relación pues a los niños, pues lo que viven los niños, las niñas. Hace poco pues me contaba una organización que está trabajando en Necoclí, que ellos tenían ese diálogo y ese acompañamiento con esas familias que están allá y nos mostraban un video donde ellos no les dicen a los niños el proceso de migración que están llevando, sino que era como vamos a ir a un paseo, vamos a ir a acampar, y el papá decía, no, es que es para que no le genere ese trauma que es algo muy complejo y pesado que se da para que un niño asimile eso. Entonces ellos se los venden como una salida, como un paseo, como pues un proceso de diversión y de recreación. Entonces muchas veces los niños no son conscientes y siento que también ahí, como dice Gustavo, entraría como un análisis, porque qué tanto es venderles esa idea a los niños si también había esa parte que se estaban exponiendo a la explotación, a secuestro. Entonces los niños no estaban preparados para enfrentar esas otras situaciones de riesgo que se generaban, porque si yo estoy en un paseo, pues yo no me vislumbro que en ese paseo van a haber unos riesgos. Entonces, como eso, igual agradecerle pues por ese nuevo concepto. Estoy esperando que lo ponga en el chat y claro que sí voy a estudiar más porque como yo reitero mucho, todo suma y todo aporta para hacer un mejor acompañamiento y seguir transformando la vida de estas familias que tanto lo necesitan, porque recordemos que no solamente son migrantes venezolanos, sino que también son población retornada y de acogida. Muchísimas gracias. Ana, ya está en el chat. Ya Gustavo escribió el nombre es un investigador, entiendo, ¿no? En el tema de migraciones. Una anotación ahí más es que también ahí se han registrado también niños no acompañados y niños de 17, 8, 9 años no acompañados haciendo el proceso de tránsito por el Daniel, y son unas cifras muy importantes del 2024 a 2025, que estamos hablando más o menos de 600 niños por semestre pasando no acompañados por el Daniel. Específicamente, yo quiero acotar una cosa de Ana,
y es el proceso del cuidado. A veces nos perdemos de vista y es importante tener el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es ese proceso de cuidado? Sí, y hay unos nuevos conceptos que han generado, por ejemplo, en Ecofri, por ejemplo, no hablar de habitante de calle, que viven los migrantes muchas veces, sino habitante de playa, porque ahí también hay una connotación de que en Ecofri era el asentamiento de estas personas y eran habitantes de playa. Y los niños tenían una particularidad en las investigaciones que hemos realizado, y es que muchas veces ellos hacían parte del proceso logístico, monetario, del, del tránsito de los papás. O sea, ellos se encargaban de pagar, de manejar la plata, de hacer el proceso de por dónde iban a pasar. Eran los niños que se ocupaban de esta gestión logística para hacer el proceso de tránsito. Y que tenían un papel, pues, que no lo deberían de tener los niños, sino que deberían hacerlo los padres, pero lo tenían los niños y eran encargados de hacer eso. Entonces también le quita mucho contexto. Hablamos del cuidado, pero ¿cómo estamos cuidando a los niños? Si eran los niños los que realmente cuidaban a los adultos, haciendo el proceso de gestión logístico para el proceso de tránsito. Entonces también hay muchas connotaciones, muchas particularidades dentro de este proceso migratorio para tener en cuenta. Y espero seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, Gustavo, muchas gracias. Miren, eso llama la atención en un asunto. Tú dices que ellos lo están nombrando como habitantes de playa, ¿cierto? Recordemos, bueno, también para tener en cuenta la diferencia entre ser habitante de y estar en situación de. Aquí hay casi que se juegan como las dos cosas, porque por el tiempo de estadía, de exposición, como tú lo nombras, casi que se pasa de situación a habitante de, que no es lo que debería de ser, ¿cierto? Pero es muy importante, incluso, yo diría que ser, no es la palabra, pero me acerco así, como ser muy drástico con las familias que están llegando a las distintas ciudades y que están proyectando transitar hacia otros países. ¿A qué se están exponiendo? O sea, hay veces nosotros nos da miedo mostrar la fotografía, el pie sangrante, porque es muy duro, pero a veces hay que hacerlo porque las familias como que no quisieran darse cuenta. Yo vivo en la ruralidad y vivo hacia el occidente de la ciudad de Medellín, que es la vía hacia Urabá. Créanme que especialmente en el año 21, cuando se cerró, digamos, cuando se abrió el asunto de no estar encerrados por la pandemia, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de tractomulas y los carros grandes que pasaban, cuyo último piso era un tendido de seres humanos, ¿cierto? Un tendido, porque no se puede decir de otra manera. Y las edades, pues, todas las que están nombrando, desde muy pequeños hasta una tercera edad. Y sí, son los jóvenes, los niños los que manejan el dinero. Y lo hacen por prevención, porque piensan que al primero que le caen para quitarle sus pertenencias es al adulto. Entonces, los niños y las niñas son, digamos, como empoderados en ese sentido muy rápidamente a lo que sería el sector financiero. Ojalá fuéramos capaces de llevarlos hasta allá. Sí, porque todo en la vida tiene oportunidades. Que los tengan en actividad, haciendo la logística, es un reemplazo de lo que su cuerpo necesita, de mover su mente y necesita mover su cuerpo. Pero ¿de qué otra manera lo pudieran hacer en estas poblaciones para que no se caiga únicamente en lo que es el utilitarismo del problema, de la solución, sino una proactividad, digamos, sana y que pueda proyectarse de una manera diferente? Estas son preguntas que nos quedan, son problemáticas que nos quedan para reflexionar futuras, y esperamos que para un nuevo encuentro los que están presentes, que nos acompañaron hasta este momento, pues lo hagan y que conviden a otros. Como dicen por ahí, en la democracia compartir con otros es mejor. Así que les agradecemos muchísimo. Ana, no sé si tienes alguna palabra de cierre a todos los que nos han acompañado en el día de hoy.
Ana, te doy la palabra. No, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por los aportes a Gustavo, a Patricia y a todos los que hicieron pues como algún tipo de intervención y reconocimiento pues como de este momento de compartir información y experiencia. Igual pues bienvenidos por acá porque igual toda contribución suma y que no olvidemos que si transformamos vidas a través del afecto, estamos construyendo país también. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Recuerden llenar los formularios. Adriana García levantó la mano. Adelante, Adriana. Se puede acabar el tiempo entonces para que lo tenga presente Patri, que ya Sí. la anunció. Sí, sí. Bueno, Adriana levantó la mano, pero ya vi que envió una redacción de aplausos. Así que muchísimas gracias y que tengan un feliz, ya casi que fin de semana. Sí, muchas gracias. Feliz día.